Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana que han pasado muchas cosas, como por ejemplo veremos resultados de empresas como Airbus, todas las empresas del sector IT que han presentado resultados, veremos por ejemplo empresas como Endava, EPAM, Globant, que sobre todo han caído bastante, al mismo tiempo la presentación del nuevo chip cuántico de Microsoft y cuáles son las implicaciones que tendrá, al mismo tiempo que también han descubierto, parece ser, una nueva materia que esto podría cambiar ciertas cosas y por supuesto también más información adicional como por ejemplo nuevas expectativas de tipo de interés, inflación, etcétera, que todo esto está haciendo que esta semana o ha hecho que esta semana precisamente haya mucha incertidumbre en los mercados. Por eso, para empezar, la primera compañía de la que te quiero hablar es de la empresa de Airbus, que ya te he hablado en el canal, una empresa que como sabes es prácticamente un duopolio junto con Boeing, que tiene enormes ventajas competitivas y que tras la presentación de resultados, como puedes ver, la compañía lleva a lo largo de la semana un 5% de caída. Lo cierto es que esta compañía, como ya te he comentado, realmente es un duopolio, por tanto tiene enormes ventajas competitivas, pero es verdad que su principal competidor, Boeing, no lo está haciendo nada bien y es por eso por lo que Airbus se está posicionando como líder del sector, pero en este vídeo vamos a ver por supuesto qué resultados han presentado. Así que vamos a ir al Investor Relations y en la parte de presentación vamos a ver por ejemplo los resultados de forma resumida, donde podemos ver que han entregado 766 aviones al mismo tiempo. En este caso hablamos de aviones comerciales porque recuerda que la compañía por una parte entrega aviones comerciales, por otra parte satélites, por otra parte helicópteros y también aviones militares. Entonces fíjate que han entregado 766 comerciales, fíjate que al mismo tiempo también de EBIT ajustado han presentado 5.4 billions y luego un free cash flow también en este caso antes de la financiación de clientes de 4.5 billions. Si bajamos un poquito más podemos ver el posicionamiento comercial de la compañía. Aquí podemos ver por ejemplo las órdenes de pedidos que tiene la compañía por regiones en este caso y también por tipo de avión, donde podemos ver que el A320 es el más pedido, un 83%, el A330 un 3%, el A350 un 8% y el A220 un 6% con 8.658 unidades. Y al mismo tiempo también fíjate que de pedidos por región, Asia Pacífico un 33, Europa un 32, Norteamérica un 15, Medio Oeste un 9, Latinoamérica un 3 y otros pues en este caso un 8%, donde podemos ver aquí que el valor de estas unidades alcanza los 629 billions, de los cuales 55 billions es en defensa. Si bajamos un poquito más y vemos los datos financieros del ejercicio fiscal 2024, vemos que en ingresos la compañía ha pasado de 65.4 a 69.2. Fíjate que los ingresos por división, Airbus representa el 72% de los ingresos, helicópteros un 11%, y luego la parte de defensa y espacio un 17%, representando esos 69.2 que han presentado en este ejercicio fiscal 2024. Luego fíjate que en investigación y desarrollo, pues en este caso han destinado de 3.3 a 3.3, es decir, que han mantenido más o menos la misma inversión en investigación y desarrollo. Y si bajamos un poquito más para ver términos de rentabilidad de la compañía, en EBIT ajustado, que esta es una de las principales razones por la que la compañía ha caído, fíjate que en EBIT ha caído, en este caso el ajustado, pues de 5.8 a 5.4, con unos márgenes que también han caído del 8,9 al 7,7. Luego fíjate que el EBIT reportado sí es verdad que había crecido, pero hay que tener en cuenta estos ajustes que nos comentan aquí al lado, y fíjate que pasaron de 4.6 a 5.3 con unos márgenes que se expandieron, pero recuerda que si tenemos en cuenta los ajustes que nos hace la compañía, pues obviamente tenemos que tener en cuenta el EBIT ajustado. Y luego fíjate que en EPS ajustados también decreció pasando de 5.60 a 5.05 para 2024 de EPS, y reportado sí es verdad que ha pasado de 4,8 a 3,36, lo que quiere decir que ha habido un incremento pero de forma ajustada ha sido perjudicial. Aquí podemos ver algunos ajustes como por ejemplo 101 millones que han afectado de working capital positivamente, lo que quiere decir que esto afecta a la revaluación del balance, menos 121 millones de A400, en este caso cargos del A400, lo que quiere decir que ha afectado negativamente. Luego 51 millones en la parte de satélites de Airbus que han ganado, menos 40 millones por la parte de transportes del Beluga y al mismo tiempo menos 40 millones en otros. Esto al final ha hecho que de EBIT a beneficio neto pues la compañía haya pasado, teniendo en cuenta unos resultados financieros de 121 millones y también unos impuestos de 1.347 millones,
millones, que haya pasado un beneficio neto de 4.232 millones, lo que quiere decir que al final esto da resultado en esos 5,36 de EPS. Por supuesto, también si bajamos un poquito más, vemos la evolución del cash de la compañía, como ha pasado de 10,7 que tenía a diciembre de 2023, luego le sumamos aquí, en este caso, los 6,6 de cash flow operativo, también de working capital que afecta en 1,3 billions, luego el CAPEX que han destinado aproximadamente 3,7 billions, otras partidas de free cash flow que han sumado en 300 millones, luego retorno al accionista que han devuelto 2,2 billions, porque esta compañía, como sabes, también se encarga de devolver parte a los accionistas en forma de recompras, dividendos, etcétera, y luego una partida de pensiones y otros que también ha supuesto un gasto de 1,2, lo que ha hecho que al final la caja o posición de caja a diciembre de 2024 haya aumentado de 10,7 a 11,8. Como sabes, más o menos esta compañía, es verdad que el crecimiento que podemos esperar a medio y largo plazo es sostenible, es de forma consistente, precisamente porque es un duopolio, como te digo, junto a Boeing, y precisamente su principal rival, digamos que lo está pasando bastante mal, pero es verdad que los resultados han sido en parte negativos, han presentado partes de beneficio operativo, beneficio neto, todo esto ajustado de forma negativa, pero habrá que ver en los próximos trimestres si la compañía, por supuesto, sigue con la senda de crecimiento. En principio hemos visto, y también puedes comprobar en el Investor Relation, cómo los pedidos también dentro de Airbus han caído o han descendido, y eso ha sido una razón también principal por la que la compañía o el mercado ha decidido bajar la compañía, y por supuesto todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a medio y largo plazo. También otra compañía que ha presentado y que además el sector en términos generales se ha desplomado es la compañía de EPAM. EPAM, como puedes ver, lleva una caída del 21%, fíjate que ahora mismo se sitúa en los 208. Y lo curioso es que esta compañía, por ejemplo, de forma resumida, si vamos aquí a la parte de finanzas, fíjate que ha batido en EPS y en ingresos un 3% y un 2,89%. Lo cierto es que esta compañía realmente, más que por los resultados, que sí es verdad que sigue demostrando que la compañía tiene que seguir reestructurándose y adaptándose, y es verdad que hay expectativas de crecimiento, pero todavía tiene que solventar algunas cosas, sobre todo volver eficientes algunas partidas de costes, pues precisamente esto hace que el mercado siga desconfiando de este tipo de compañía, y no solo de esta, sino del resto del sector, como veremos por ciertos motivos que te comentaré después. Entonces lo primero que voy a hacer es ir al Investor Relation, donde aquí podemos ver lo que anuncia EPAM, y en este caso aquí tenemos el cuarto trimestre, pero ya que han presentado el año completo, me voy a centrar en la parte del año completo 2024, donde han presentado unos ingresos de 4.728 millones, un 0,8% más que el mismo periodo anterior, es decir, crecen menos de un 1%. Los ingresos operativos, en este caso reportados, GAAP, fueron del 11,5% de los ingresos, es decir, márgenes operativos del 11,5%, y los ingresos operativos ajustados fueron del 16,5% de los ingresos. Y luego unos EPS, en este caso reportados, de 7,84, que aumentaron un 11%, y los EPS diluidos ajustados de 10,86, lo que supone tan solo un aumento del 2,5%. Obviamente aquí nos comentan que precisamente por todos los problemas que han tenido, parece que la compañía está mejorando poco a poco. De hecho, aquí está diciendo que de cara al futuro creemos que 2025 será otro año de transición, porque recuerda que esto ya lo venimos viendo desde años anteriores, donde se esperaba que iba a haber 1 o 2 años de transición del sector IT. Pues bueno, pues EPAM nos confirma que esperan que 2025 sea otro año de transición, es decir, esperan que no haya un fuerte crecimiento, sino que más o menos la compañía se mantenga estable, y precisamente por eso digamos que el mercado ha decidido bajar la compañía, precisamente porque semanas anteriores estaba subiendo la compañía por las expectativas de que fueran a presentar mejores resultados. Si bajamos un poquito más, aquí vemos todos los aspectos destacados del cuarto trimestre, pero como te digo, me voy a centrar en todo el año o todo el ejercicio fiscal 2024, donde en este caso, bajando un poquito más, vemos que los ingresos aumentaron a 4.728 millones, ese aumento de 37,4 millones o 0,8, y fíjate
fíjate que sobre una base orgánica en moneda constante, los ingresos disminuyeron un 1,7%. Es decir, que la compañía realmente de forma orgánica ha decrecido, pero gracias a adquisiciones y otras partidas, pues sí han conseguido crecer ese 0,8%. Luego, al mismo tiempo, han registrado un beneficio de 68,8 millones por incentivos gubernamentales para investigación y desarrollo en Polonia. Específicamente 23 millones de beneficio se relacionaron con actividades realizadas en 2023 y 45 millones de beneficios se relacionaron con actividades relacionadas en 2024. Y fíjate que todo esto, pues al mismo tiempo, más la eficiencia de costes que están intentando hacer, esto lo que nos están diciendo es que al final están o siguen intentando volver la compañía más eficiente. Luego, además, fíjate que los ingresos operativos GAAP fueron de 544 millones, un aumento de 43 millones o el 8,6% en comparación con los 501 anteriores de 2023, y los ingresos operativos GAAP se beneficiaron del mismo reconocimiento en 68,8 millones de los incentivos relacionados con las actividades de investigación, desarrollo realizadas en Polonia y todo lo que nos han comentado anteriormente. Al mismo tiempo, los ingresos operativos ajustados fueron de 779 millones, un aumento de 14 millones o el 1,8%, es decir, que realmente el beneficio operativo no ha crecido un 8,6, sino un 1,8 de forma ajustada. Y fíjate que las ganancias por acción diluidas, es decir, los EPS, fueron de 7,84, lo que supone un aumento de 0,78 o un 11% en comparación con los 7,06 que presentaron en 2023. Y también de forma ajustada los EPS, fíjate que fueron de 10,86, lo que supone un aumento del 2,5% en comparación con los 10,59 de 2023. Lo que, como puedes ver, esto significa que realmente el crecimiento ajustado de la compañía sigue siendo bastante moderado, y además la compañía nos está informando de que este 2025 va a seguir siendo de transición, y no solo esta compañía, sino el resto de compañías del sector parece ser que están viendo una ralentización en el crecimiento o en la demanda. Pero si bajamos, aquí lo podemos verificar, porque antes de ver las perspectivas de 2025, vamos a ver la parte de flujos de caja, donde en este caso el efectivo provisto para actividades operativas, es decir, el cash flow operativo, fue de 130 millones en el cuarto trimestre. Es decir, aquí vemos el cuarto trimestre, la compañía recompró también, en este caso, 53.000 millones de acciones ordinarias por 13 millones durante el cuarto trimestre. Luego fíjate que si bajamos un poquito más, porque todo esto nos habla del cuarto trimestre, el efectivo y equivalente aquí en este caso fue de 1.290 millones a 31 de diciembre de 2024, una disminución de 752 millones o el 36%, lo que esto también obviamente afecta negativamente. Y fíjate que en parte aquí nos comentan que en gran medida como resultado de los pagos de adquisición de Neoris y de First Derivate, lo que esto implica que obviamente pues hayan tenido esta bajada de efectivo. Y fíjate que también la plantilla total es de 61.200 a 31 de diciembre de 2024, y esta cifra incluye aproximadamente 55.100 profesionales de reparto, un aumento del 16,3%. Recuerda que en este caso, cuando miramos la plantilla de este tipo de compañías, una cosa diferente es la plantilla administrativa y otra parte es la plantilla de profesionales IT, que son los que realmente generan facturación para la empresa. Pues en este caso, por lo que se ve, si aumenta la parte de profesionales de reparto, profesionales IT, un 16%, significa que EPAM está viendo más o menos que pueda haber un aumento de demanda. Pero esto habrá que verlo, como digo, o habrá que verificarlo en próximos trimestres. Ahora sí, si bajamos a las perspectivas de 2025, en este caso está para el año completo, como puedes ver, y para el primer trimestre. Yo me voy a centrar en este caso en todo el año completo, donde nos comentan que la compañía espera una tasa de crecimiento de ingresos año sobre año que se sitúe entre el 10 y 14% para todo 2025, y la compañía espera que esa tasa de crecimiento año sobre año en base orgánica se sitúe más o menos en el rango del 1,5% para todo el año. Además, EPAM espera unos ingresos operativos, beneficio operativo reportado, que sea el 9 y el 10% de los ingresos, y ajustado que sea del 14,5 al 15,5, es decir, podríamos decir que un 15% más o menos, y con una tasa impositiva, en este caso reportada y
también ajustada que se sitúa aproximadamente en el 24% y EPAM además espera que las ganancias por acción se sitúen entre 6,78 7,08 para todo el año y fíjate que de forma ajustada entre 10,45 10,75 con unas acciones en circulación que más o menos ronden los 58,1 millones. Esto ya podemos anticipar que la compañía nos está diciendo que para este ejercicio fiscal 2025 espera un ligero decrecimiento porque a pesar de que veamos que los ingresos esperan que aumenten de media un 12%, fíjate que aquí los EPS entre 10,45 10,75 y justo un poquito más arriba nos acaban de explicar que realmente han presentado 10,86, lo que quiere decir que pasar de 10,86 en 2024 hasta más o menos tener un rango entre 10,45 y 10,75 implica decrecer en EPS y por tanto esto ha sido motivo o razón más que suficiente para que la compañía, como ves, haya caído en bolsa ese 21% a lo largo de la semana. Como te decía, puede parecer que este 21% es exagerado, pero lo cierto es que la compañía llevaba subiendo en el último mes o en los últimos 6 meses, como puedes ver más o menos, y ahora pues obviamente ha bajado, ha corregido y ahora mismo fíjate que incluso el mercado la ofrece en este caso por pair trailing a 26 veces. Es verdad que si tenemos en cuenta los beneficios forward será más o menos parecido porque al final los EPS serán más o menos parecidos, lo que quiere decir que esta compañía que apenas va a crecer, eso sí, un 12% en ingresos, pero en EPS va a decrecer o se va a mantener más o menos estable, pues fíjate que estaría a un múltiplo de 26 veces, lo que podría ser o podría indicar que más o menos está a un múltiplo exigente para el crecimiento nulo que va a tener, ya que este año 2025 va a ser un año de transición. Otra compañía dentro del sector que también ha presentado resultados y que ha tenido una fuerte caída es el caso de Endava, que es una compañía que también te he hablado en el canal, una empresa del sector IT, pero en este caso dentro de Reino Unido, que como puedes ver ha caído un 24%. Lo cierto es que si vamos al Investor Relation para ver los resultados que ha presentado Endava, podemos ver que en este caso recuerda que Endava tiene todo el ejercicio fiscal cambiado, lo que realmente ahora no nos presentan el Q4 ni todo el año completo 2024, sino en este caso es el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025. Fíjate que el aumento interanual de ingresos es de un 6,6% hasta las 195,6 millones de libras, aumento interanual de ingresos al 9,1% a tipo de cambio constante, es decir, sin tener en cuenta el efecto divisa, y al mismo tiempo fíjate que en EPS diluidos han presentado 0,11 libras esterlinas en comparación con los 0,14 anteriores, es decir, han decrecido en EPS y EPS diluidos ajustados 0,30 con respecto a los 0,30 anteriores. Y también Endava ha anunciado un programa de recompra de acciones de 100 millones de dólares que más o menos supone un poco más del 6% de todas las acciones en circulación, lo que como sabes esto ayudaría a que los EPS crezcan más y por tanto esté justificado un mayor precio por el mismo múltiplo. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver que nos comentan que nuestros resultados para el segundo trimestre del año fiscal 2025 fueron sólidos, con una rentabilidad mejorada y la adopción de la inteligencia artificial de la última generación se está convirtiendo en una prioridad clave para los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos están viendo que esto es, digamos, una parte donde tienen una mayor demanda y ellos, como te decía, están ajustando su modelo de negocio para redirigirse a donde hay una mayor demanda. Como he dicho ya anteriormente en vídeos hablando sobre Endava, esta empresa se está reestructurando. También es verdad que está teniendo menor demanda porque está más expuesta al sector financiero, que está retrasando toda la inversión en digitalización, y obviamente por eso esta compañía se está viendo más afectada que el resto. Además de que por supuesto nos comentan lo del programa de recompra de acciones, que esto ayuda directamente a los accionistas. Si bajamos un poquito más, aquí nos hablan del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, donde los ingresos han sido de 195 millones de libras esterlinas, ese 6% o 6,6% en comparación con los 183 millones anteriores. También en moneda constante ha sido un aumento del 9% de esos ingresos, y fíjate que el beneficio antes de impuestos del segundo trimestre ha sido de 2,5 millones
en comparación con los 10,6 millones, que esto por supuesto es inferior o bastante inferior al año pasado. Las ganancias ajustadas antes de impuestos, que han sido en este caso de 21,8 millones o el 11,2% de los ingresos, es decir, márgenes de ganancias ajustadas antes de impuestos en comparación con los 22,7, es decir, también menor que el año pasado, que también los márgenes fueron del 12,4%, fueron superiores. Y luego fíjate que las ganancias del periodo, en este caso beneficio neto, pues fue de 6,9 millones de libras esterlinas, lo que supone más o menos unos EPS de 0,11 en comparación con los 8,3, es decir, peor también, y unos EPS que fue de 0,14 y ahora de 0,11, es decir, también en EPS ha sido peor que el año pasado. Por tanto, como ves, los resultados reportados siguen siendo flojos y además en cuanto a ganancia ajustada podemos ver que fue de 17,9 millones, lo que resultó en unos EPS ajustados de 0,30, pero también el año pasado fue de aproximadamente 17,5 ajustado, lo que quiere decir que lo han mejorado ligeramente de forma ajustado el beneficio neto, y luego unos EPS que se mantienen más o menos estable, pasando de 0,30 a esos 0,30 del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025. Además, en cuanto a flujos de caja, podemos ver que el efectivo neto de actividades operativas, el cash flow operativo, fue de 32 millones en el segundo trimestre en comparación con los 35 anteriores, también peor. El flujo de caja libre ajustado 31,6 en comparación con 33,6, también peor. Y fíjate que también a 31 de diciembre Endava tenía efectivo y equivalentes de 60,1 millones en comparación con los 62,4 del año anterior, lo que obviamente también disponen de menos efectivo y caja. Por tanto, como ves, en términos generales, los resultados de Endava también han sido más flojos que el año pasado. También es verdad que se esperaba que Endava fuera o tuviera un año de transición, pero más o menos ellos habían dado en orientaciones anteriores que esperaban que para el ejercicio fiscal o la segunda mitad del ejercicio fiscal 2025, es decir, a partir de ahora, fueran mejorando o digamos que fueran viendo un aumento de demanda, lo que implicaría que la compañía volvería a la senda de crecimiento. Sin embargo, es verdad que estamos viendo que para todo el sector, tanto EPAM como también Endava, como veremos luego también Globant, pues están viendo que hay más incertidumbre a nivel macroeconómico, lo que hace que muchos clientes mantengan o sean cautelosos a la hora de invertir en el sector IT. Y esto obviamente pues puede afectar a estas compañías, ya que podría retrasar la inversión en digitalización y por tanto la facturación de estas compañías. Además, si seguimos bajando, fíjate que otras métricas para el trimestre interesantes es que la plantilla se totalizó en 11.668 millones a diciembre de 2024 con un promedio de 10.456. Fíjate que si lo comparamos con el año anterior o con el periodo anterior, 11.539, es decir, la plantilla total crece, pero fíjate que los profesionales IT pasan de 10.461 a 10.456, es decir, decrece la plantilla de profesionales IT, lo que quizás nos indica que a diferencia de EPAM, Endava no está viendo todavía una mayor demanda, por tanto no contrata a más profesionales IT y esto hay que monitorizarlo. También otro punto importante, fíjate que el número de clientes que factura con Endava más de 1 millón de libras esterlinas o que le genera más de 1 millón de ingresos, pues en este caso fíjate que es de 141 clientes, pero ha descendido con respecto a los 150 clientes que tenían a 31 de diciembre de 2023, lo que esto también es negativo o lo puede percibir negativo el mercado y también habría que monitorizarlo en los próximos trimestres. Además, los 10 principales clientes representaron el 36% de los ingresos, que ha aumentado con respecto al 34% del periodo anterior, y obviamente esto quiere decir que la compañía también está teniendo una mayor concentración o una mayor dependencia de los clientes que facturan mayores o que tienen el top 10 de clientes, y por tanto esto también podría ser peligroso por si alguno de estos clientes dejara de facturar con Endava. Y también fíjate que aquí nos hablan de forma geográfica, donde los ingresos, el 39% viene de América del Norte con respecto al 31 anterior, luego fíjate que el 24% de Europa con respecto al 26 anterior, el 32% de Reino Unido con respecto al 34 anterior y el 5% del resto del mundo con respecto al 9% anterior. Y por industria, fíjate que en este caso el 19% de los ingresos vienen de la parte de pagos, que si vemos aquí la parte de pagos del
año anterior suponía aproximadamente un 26%, luego fíjate que de la parte de BSM pues suponía un 19%. Y ahora más o menos lo que supone de BSM, como podemos ver en este caso aquí, pues el 14% anteriormente, luego el 9% ahora viene de la parte de seguros y antes venía un 8% de la segmentación de la industria del seguros, luego fíjate que el 23% era antes del apartado o segmento del TMT y ahora es el 19%, y luego la parte de movilidad un 11%, ahora un 9%, y el 4% de atención médica que ha crecido hasta el 12%, y luego el 14% de otros, donde ahora mismo es el 13%. Por tanto, aquí vemos que ha habido unos cambios por industria, por segmentación y también a nivel geográfica, y fíjate que las perspectivas para el próximo trimestre y el año fiscal, que esto es lo que preocupa al mercado, fíjate que en este caso para el año completo esperan que los ingresos se sitúen en 795-800 millones de libras, lo que más o menos supone un crecimiento en moneda constante de 8,5 a 9%, y Endava espera unas ganancias por acción diluidas que se sitúe entre 1,20 1,23, lo que obviamente esto nos indica que más o menos la compañía tendría un leve crecimiento, como veremos luego. Y fíjate que la orientación anterior del tercer trimestre y del año supone los tipos de cambio que ya nos están diciendo que es esto a 1,24 dólares estadounidenses y a 1,20 de euros, para tenerlo en cuenta. Pero obviamente, como vemos, si más o menos estamos viendo que para este año se espera también que sea un año de transición, están viendo que el crecimiento que van a tener no va a ser tanto como se decía en años anteriores, lo que obviamente esto ha sido también razón más que suficiente para que la compañía, el mercado, decida tumbarla aproximadamente un 24%. Y luego fíjate que si vemos otra compañía que también ha presentado resultados dentro del mismo sector, es la empresa de Globant, que tal y como te he explicado ya en el canal, es para mí, y lo he demostrado con datos, la mejor empresa del sector. Pues fíjate que se ha desplomado un 33% a lo largo de la semana, sobre todo tras la presentación de resultados. Aquí podemos ver que la compañía está cotizando a un PER trailing de 39 veces. Es verdad que si tenemos en cuenta el forward, el crecimiento de los próximos 12 meses, como te enseñaré después, es verdad que está cotizando a un múltiplo con bastante descuento, y esto es interesante tenerlo en cuenta. Pero fíjate que los resultados, de forma resumida, no han sido tampoco malos, donde los EPS ha batido en un 0,76 y los ingresos se han quedado ligeramente por debajo del 0,30 de las expectativas del mercado. Lo cierto es que si vamos a la web de la compañía y bajamos un poquito más, fíjate que incluso de forma gráfica podemos ver cómo, en primer lugar, en 2024 tienen más clientes que facturan con la compañía, en este caso más de 1 millón de facturación de dólares, 346 clientes más. Luego aquí vemos la distribución por industria, aquí vemos que también la generación de, en este caso, ingresos anuales y también beneficio ajustado, fíjate que ha ido creciendo. 2024 es donde más, 2.400 millones, con unos márgenes que se han mantenido por encima del 15%, con el 15,4%, y luego aquí vemos la distribución geográfica. Además, fíjate que, como nos enseña la compañía, en el cuarto trimestre de 2024 los ingresos totales a 12 meses anteriores, 2,4 billions, fíjate que ha estado creciendo esta compañía al 28,3% desde 2014 hasta 2024, y además fíjate que cada profesional IT dentro de la compañía de Globant le genera de facturación para la empresa 85,8 mil dólares, en este caso 85.000 dólares, 86.000 dólares de facturación, lo que quiere decir que es bastante interesante porque la productividad por profesional cada vez ha ido en aumento. Además, como ves, aquí ves que tiene ahora más clientes que nunca que facturan más de 1 millón para la compañía. Ahora mismo están atendiendo de forma activa o dan servicio de forma activa a 1.012 clientes, y fíjate que esto es lo interesante, que el 93% de los clientes son clientes que ya tenían desde el Q4 de 2023, es decir que realmente la tasa de retención es bastante alta. Se considera normalmente que más del 80% es una tasa de retención alta, muy alta se considera a partir del 90%, y en este caso el 93% quiere decir que los clientes que trabajan con Globant pues tienen una satisfacción bastante elevada. Fíjate que si bajamos un poquito más para buscar en este caso el
el Q4 de 2024, en este caso, y todo el año fiscal, pues fíjate que en este caso aquí podemos ver los resultados de la empresa, donde aquí nos dicen que los ingresos del cuarto trimestre, 642 millones, un 10%, es decir, crecimiento de doble dígito, EPS que crece 0,85 para el cuarto trimestre, EPS diluidos 1,75 para el cuarto trimestre, ingresos para todo el año de 2.415 millones, un 15%, y fíjate que esto es importante porque ha crecido más que cualquier competidor, mientras otras empresas que son rivales o competidores de Globant han crecido a apenas un 2, un 3, un 5, un 8 como máximo, o incluso han decrecido. Globant ha demostrado que 2024 ha crecido un 15%, es decir, a tasas de doble dígito saludables, y además con unos EPS de 3,72 para el año completo y ajustado de 6,40. Si bajamos un poco más, aquí podemos ver el cuarto trimestre, que yo te invito a que te lo leas, pero directamente voy a ir al todo el año completo 2024, donde podemos ver que esos ingresos ascendieron a 2.400 millones, que representa ese 15% de crecimiento. Luego márgenes de utilidad bruta del 35,7%, que decrece con respecto al 36% del año anterior. Luego márgenes de beneficio bruto ajustado del 38,2%, que crece un poquito ligeramente con respecto al 38,1% anterior. Márgenes de beneficio operativo, en este caso reportado, del 9,3%, que decrece ligeramente pero ajustado, puedes ver que crece del 15,2 al 15,4, y ganancias por acción diluidas, en este caso del 3,72 con respecto a 3,64, es decir, que parece que crece ligeramente, pero fíjate que de forma ajustada pasa de 5,74 a 6,40. Y al mismo tiempo, fíjate que también otras métricas interesantes es que la compañía, por ejemplo, tiene un efectivo equivalentes a corto plazo e inversiones a corto plazo de 156 millones a 31 de diciembre, que tenían también un monto total de 290 millones retirados en nuestra línea de crédito. Globant cerró el cuarto trimestre con 31.280 Glovers, de los cuales 29.198 eran profesionales del sector. Y luego fíjate que de forma geográfica los ingresos del cuarto trimestre vinieron el 55,2% de América del Norte, principalmente Estados Unidos, 20,4% América Latina, principalmente Argentina, 17,7% Europa, principalmente España, y 6,7% nuevos mercados, principalmente Arabia Saudita. Y además el principal cliente, los 5 principales clientes y el top 10 representan de Globant el 9,1%, el 19,8% y el 29,3%, lo que quiere decir que tienes una correcta diversificación. Luego fíjate que a 12 meses, como te comentaba anteriormente, la compañía ha atendido a 1.012 clientes con ingresos superiores a $100.000 de facturación de cada uno, y continuó aumentando su participación en la billetera con 346 cuentas que generaron más de 1 millón de facturación. Y además, otro punto interesante que ayuda al efecto divisa o el efecto de moneda constante, pues fíjate que en términos de monedas el 64,8% se está facturando a Globant con, en este caso, los dólares estadounidenses, lo que quiere decir que el efecto divisa no afecta tan negativamente, porque si simplemente la compañía tiene mayor divisa o recibe los pagos en una misma divisa, pues no hay cambios de divisa, lo que quiere decir que esto afectaría de forma positiva. El problema que ha pasado con esta compañía es que, además de que aquí el equipo directivo nos dice que efectivamente durante décadas hemos invertido estratégicamente en inteligencia artificial, lo que nos ha proporcionado una profunda experiencia que nos ha diferenciado de nuestros competidores, donde ya te he explicado que claramente Globant está un paso o dos por delante de la competencia. Fíjate que aquí el problema que creo que no ha entendido el mercado es que realmente fíjate que las perspectivas para 2025 es realmente que parece ser que el crecimiento va a ser flojo con respecto a lo que lleva creciendo Globant anteriormente. Es verdad que Globant, por ser una de las mejores empresas del sector, es la que mayor múltiplo le ha asignado el mercado, pero aquí podemos ver cómo se estiman que los ingresos para el primer trimestre de 2025 estarán en el rango de 618-628, lo que implica un crecimiento del 8,2%. Esto es en el primer trimestre. También los márgenes en el primer trimestre del 15,5-16% sobre los ingresos, y también las ganancias por acción diluidas, es decir, los EPS para el primer trimestre entre 1,55 y 1,63. Yo me voy a centrar en todo el año, donde fíjate que aquí se estima que para todo el año estarán en 2.635, 2.705, lo que implica un crecimiento que se sitúe entre el 9% y 12%.
Y esto teniendo en cuenta que el crecimiento esperado incluye un impacto cambiario negativo del 1,5 puntos porcentuales, es decir que realmente estaríamos hablando de que si le sumamos 1,5 pues del 10,6 a aproximadamente el 13,6% de crecimiento de ingresos. Luego unos márgenes operativos que se situarían sobre los ingresos del 15,5-16%, es decir por encima de ese 15% que hemos visto anteriormente. Y además fíjate que en cuanto a EPS, pues aquí la compañía espera que se sitúe en 6,80, 7,20, asumiendo también que habrá unas acciones en circulación de 45 millones. Lo interesante que tenemos que valorar es que realmente esto lo ha visto negativo el mercado, ya que la empresa ha pasado o teóricamente va a pasar de crecer a casi 18%, como ya habíamos visto en años anteriores, había crecido al 15 cuando otras habían crecido al 4, al 2 o habían decrecido, y también el año anterior al 17 cuando otras compañías habían decrecido o habían crecido apenas al 2, 3, 4, 5%, pues lo cierto es que ahora esta compañía, por ejemplo, pasará a crecer teóricamente a ese 12%, del 9% al 12%, incluso podemos estimar una media del 11%, cuando otras compañías, como por ejemplo puede ser el caso de EPAM que te enseñé anteriormente, también espera crecer este 12%. Pero aquí la realidad es que fíjate que Globant, en este caso, fíjate que en el caso de EPAM, pues presenta unos EPS que dice que va a decrecer entre 10,45, 10,75 cuando acaba de presentar, que podemos ver aquí, fíjate que si lo busco un momentito, en este caso los 10 y pico, pues a ver si lo encuentro por aquí, 10,86, pues fíjate que sería pasar de 10,86 a, como podemos ver, 10,45, 10,75, es decir, decrece en EPS, aunque crezca en ingresos entre el 10 y 14, pero fíjate que por ejemplo el caso de Globant, fíjate que en EPS también va a crecer a 6,80, 7,20 cuando acaba de presentar que para todo el año, como ya te acabo de enseñar, es un crecimiento de EPS. Fíjate que si vamos aquí a los datos de todo el año, 6,40 acaban de presentar y sería pasar de 6,40 a 6,80, 7,20 y con un crecimiento, como te digo, de aproximadamente entre el 9 y 12%. Por tanto, el mercado, en base a este crecimiento de ingresos que va a ser más flojo, pues obviamente dice, pues bueno, pues no le voy a asignar un múltiplo tan alto, y precisamente por eso han decidido tumbar la compañía el último día un 27%. Lo cierto, y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque fíjate, voy a abrir en este caso ticker, me voy a venir por aquí antes de mostrarte otras noticias, donde me voy a venir aquí para enseñarte el apartado de Globant, y fíjate lo interesante. Esta compañía, ahora mismo, como puedes ver, tras este desplome o esta enorme caída, la compañía prácticamente está cotizando a los precios, fíjate aquí, de aproximadamente, como puedes ver, junio de 2024. Y desde junio hasta ahora, la compañía ha presentado trimestres crecientes. De hecho, no es porque lo diga yo, sino es que realmente la propia compañía, como vas a ver ahora los datos, realmente ha crecido a pesar de que otras compañías no han crecido. Fíjate que esta compañía ahora mismo por PER Forward estaría cotizando a 21 veces, y si nos vamos al apartado de estimaciones, fíjate que en este caso en 2024 y 2023 creció un 15 y un 17%. Si, por ejemplo, ponemos otras compañías comparables, como puede ser que todo el mundo habla en la comunidad, como siempre, Nagarro, Endava, EPAM, etcétera, etcétera, yo entiendo que en la comunidad, dependiendo de también a quién se está siguiendo, pues se hable más de una compañía u otra, pero los números, objetivamente hablando, nos han demostrado de que esta compañía es la mejor. Fíjate, por ejemplo, que Nagarro, pues aquí si me voy a este caso y a estimaciones, pues por ejemplo 2023 y 2024, que por supuesto han dado unos datos preliminares, y vamos a suponer que en este caso 2024 van a presentar este crecimiento del 5%, han crecido un 5 y un 6%, cuando realmente la compañía ha crecido un 15%, Globant, y un 17%. Pero no solo lo estoy diciendo por decir que Nagarro no está justificado, o no estoy diciendo que Nagarro sea una mala empresa, sino simplemente por comparativa. Fíjate que también si pongo por aquí Endava,
Para que veas también la comparativa, pues también para ser justos, Endava, pues estos 2 últimos años ha presentado 2024, recuerda que Endava tiene el año fiscal cambiado, pues un decrecimiento del 6,8% y un 21% anteriormente, pero fíjate que se espera un menos 6,8 y un 7,6, lo que quiere decir que también esta empresa ha decrecido mientras que Globant ha crecido. Y en el caso también de EPAM, como puedes ver aquí, pues fíjate que también esta empresa ha decrecido por toda esa transición después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Fíjate cómo, por ejemplo, ha crecido o ha demostrado crecer en 2024 un 0,8% y 2023 ha decrecido un 2,8%. Por eso aquí realmente estas empresas no son lo mismo. Nos han demostrado que el sector IT sí es verdad que ha pasado por problemas, pero que realmente dentro de este sector hay empresas que valen más y hay empresas que valen menos o que deberían de valer menos. Y aquí nos encontramos con lo siguiente, una empresa que ha crecido al 17 y al 15, pues ahora como estima que para 2025, por todo lo que te voy a comentar ahora, de que hay incertidumbre, pero no solo para esta empresa, sino para todo el sector, precisamente por lo que te comentaré de tipo de interés, inflación, etcétera. Pues resulta que como la empresa estima que va a crecer un 12%, ya claro, el mercado dice, anda, es que esta compañía no va a crecer a 26%, va a crecer a 12%. Y en este caso, pues le asigna un múltiplo inferior. ¿Qué múltiplo le está asignando a Globant? Fíjate que le está asignando un múltiplo, en este caso, aquí puedes ver de 21,32 veces. Ridículo para esta empresa. De hecho, fíjate que si yo pongo aquí el ratón, aquí 21 veces, fíjate que la línea te está diciendo que hasta junio de 2016, fíjate aquí, ves que hay una línea, pues fíjate que pongo aquí, hasta junio de 2026 no ha pagado el mercado 21 veces. Pero es que esto no es todo. Sino es que si nos vamos a estimaciones, en el caso de esta empresa, e insisto, cada vez que inviertas en una empresa o en un sector, asegúrate de estar invirtiendo en lo mejor dentro del sector, porque esto te va a dar más seguridad a largo plazo. No quiere decir que las otras inversiones o las otras compañías sean malas, ni mucho menos. De hecho, es seguro que si el sector se recupera, podamos ver como Nagarro vuelva a la senda de crecimiento, Endava también y EPAM también, pero claramente aquí estamos viendo que Globant está 1 o 2 pasos por encima. Fíjate que los analistas estiman más o menos crecimiento de doble dígito para esta compañía y obviamente esta empresa ya ha demostrado que cuando las otras tienen problemas, esta crece más. Por tanto, no estoy diciendo que esta empresa vaya a crecer a 20 y tantos por cientos, porque eso no lo sé. Lo que sí sé es que si esta empresa puede crecer a X capacidad, es decir, al 12-15%, obviamente va a ser un crecimiento más sostenible, más resiliente que, por ejemplo, el resto de competidores. Si vamos, por ejemplo, al apartado de EPS, en EPS normalizados, por ejemplo, los analistas nos dicen que estiman que presentará unos EPS para 2029 de 14,19. 14,19, fíjate que si me voy a la calculadora y ahora mismo el precio, voy a cambiar un momento la cámara para que veas, 151,72, voy a poner 151, vuelvo a cambiar la cámara, y esto lo divido entre los EPS de 2029, entre los 14,19, pues fíjate que en este caso estaríamos hablando de que estarías comprando la compañía de 2029 a 10 veces. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si como mínimo se ha pagado por esta empresa 20 veces, como mínimo, cuando ha habido problemas, cuando ha habido ralentización del sector y aún así esta empresa ha demostrado que es capaz o tiene mayor capacidad productiva para crecer más que la competencia y ha desarrollado más el apartado de inteligencia artificial y los profesionales IT están más cualificados, pues obviamente esto merecerá un mayor múltiplo. Si estás pagando hoy a 151 10 veces de 2029, solo con que el mercado pague 20 veces significa que el precio se tendría que ir al doble, porque está pagando el doble de múltiplo de lo que tú estás comprando ahora, por tanto el precio objetivo tendría que ser 300. Pero es que fíjate que el histórico de esta compañía no es 20 veces, sino la media de esta compañía, obviando 2021, claramente se sitúa, y no vamos a poner estas 37 de media, sino fíjate que entre 35,
fíjate por aquí, y 25. Más o menos por aquí podemos ver que entre 35 y 25 veces, fíjate que esta parte que distorsiona no la tenemos en cuenta, y por aquí también entre 35 y 25, es decir, un múltiplo medio de 30 veces. Por tanto, quiere decir que si tú estás comprando ahora a 10 veces a 151 de 2029, significa que si el mercado en 2029, que ojo, no lo sé, pero depende de lo que pague el mercado, 20 veces duplicarías tu inversión, si pagara 30 veces en 2029, triplicarías tu inversión. Por tanto, a mí me parece esto otra pataleta del mercado que obviamente gracias a esta incertidumbre, gracias a toda esta volatilidad, pues no genera estas enormes oportunidades. Y además, fíjate que si has visto mis vídeos recientes del curso gratuito de opciones financieras, esto es un momento perfecto para comprarla todavía más barata o tener la obligación de poder comprarla todavía más barata y encima llevarte un extra por la prima, que obviamente esto haría que la rentabilidad a futuro sea todavía mayor de lo que podrías esperar por esta o cualquier compañía del sector. Por tanto, como siempre digo, no entres en pánico por lo que pase en el mercado, analiza y asegúrate de conocer bien las empresas que estás siguiendo, asegúrate de que todas las empresas del sector van en una misma dirección o que de aquí a los próximos años van a ser necesarias, y en base a esto voy a hablarte de la siguiente noticia, y es Microsoft presentando el nuevo chip cuántico que le hace competencia a Google y que al mismo tiempo también nos dicen que han descubierto un nuevo estado que lo llaman el estado topológico, donde todo esto obviamente aceleraría los procesos de inteligencia artificial, de digitalización, etcétera, etcétera, y por eso esto genera mayor incertidumbre para el resto de compañías, porque esto directamente le podría hacer la competencia a todas estas empresas o, como supuestamente se dice en algunas noticias, les podría llegar a quitar trabajo. Bien, aquí tienes un montón de noticias y yo no quiero entrar en ninguna en concreta porque obviamente también depende de cada noticia distintos puntos de vista que podrás encontrarte. Fíjate que la lógica, si analizas no lo que digo yo, sino lo que dicen expertos que saben lo que es, en este caso, los chips cuánticos y cómo podrían mejorar la vida o el desarrollo tecnológico, en el mejor de los casos veremos resultados según distintos análisis de distintos expertos, pues que obviamente de aquí a 10 años podríamos ver resultados de todo esto, es decir, de lo que ha hecho Google con su nuevo chip cuántico y lo que está haciendo ahora Microsoft. De aquí a 10 años, ¿tú te crees que no habrá demanda en digitalización de empresas, ya que muchas empresas es ahora cuando necesitan digitalizarse, poner sus servicios en la nube, aplicar o implementar la inteligencia artificial en sus modelos de negocio? Precisamente si es ahora, porque no dentro de 10 años es cuando ya irían retrasados con respecto a la competencia, pues obviamente esto quiere decir que esos clientes necesitarán demandar a empresas consultoras IT que les hagan los trabajos ahora, no dentro de 10 años. Y obviamente si esto, que no se sabe y habrá que verlo, puede ser o puede llegar a ser un riesgo para estas compañías y otras empresas tecnológicas de inteligencia artificial, de programación, etcétera, etcétera, porque todo esto aceleraría todos los procesos mucho más, pues obviamente con el tiempo habrá que verlo. Pero ahora mismo esto es una especulación, porque aunque estén diseñando estos chips, hay que probarlos, hay que monitorizar qué es lo que se puede hacer con ellos, hay que estudiarlos, hay que ver las capacidades o el rendimiento que podrían llegar a ofrecer, porque todo esto realmente hay que probarlo y en el mejor de los casos, como te digo, muchos expertos anticipan que realmente veremos resultados de aquí a 5 o 10 años. Esto también ha generado, como ves, incertidumbre en los mercados, por eso, en términos generales, todo el sector IT, podemos ver cómo EPAM ha caído en esta semana, también por los resultados, Endava también ha caído esta semana, también por los resultados, y en el caso de Globant, fíjate que también como ha presentado unos resultados más flojos
teóricamente como guidance, porque ya parece ser que no va a crecer a ese 28-30%, que ojo, da igual que crezca el 28-30%, lo importante es asegurarte que estés invertido en la mejor del sector y que vaya a crecer a tasas de doble dígito, porque el doble dígito a largo plazo te puede hacer un interés compuesto que obtengas un enorme resultado. Y eso es lo realmente importante. Pero es que además ha habido más incertidumbre esta semana precisamente con los tipos de interés e inflación. Y en este caso, de forma resumida, te traigo un vídeo de Juan Ramón Rayo, que es un economista que te recomiendo mucho que sigas. Obviamente entiendo que ya lo conoces y si no lo conoces, síguelo, donde aquí fíjate que habla de por qué China está desinvirtiendo en Estados Unidos y aquí de forma resumida nos explica por qué esto afectará al cambio de tipo de interés, inflación, etc. Por tanto, ahora vamos a ver un pequeño extracto del vídeo de Juan Ramón Rayo, pero como siempre te digo, vete a ver al canal y ver el vídeo completo que lo explica bastante bien, pero fíjate para que entiendas por qué también está ocurriendo esta incertidumbre o volatilidad de los mercados. Entonces, vamos a poner el vídeo a ver qué es lo que dice. China se está deshaciendo de sus tenencias de deuda pública estadounidense. ¿Cuáles son las causas de esta estrategia y cuáles pueden ser sus consecuencias financieras a medio plazo? Veámoslo. Prestad atención al siguiente gráfico. En él aparecen representadas las tenencias extranjeras de deuda pública estadounidense por países. Bien, hasta aquí lo que nos ha mostrado Juan Ramón Rayo y como digo, es importante que vayas al vídeo para que veas toda la información completa porque lo explica bastante bien, pero fíjate que yo de forma resumida me voy a centrar en que realmente China está vendiendo la deuda en dólares que tiene de Estados Unidos. Fíjate que realmente el gráfico rosa implica que China ha estado vendiendo las tenencias en dólares, lo que quiere decir que está creando cada vez más oferta porque va al mercado y quiere deshacerse de esos dólares, precisamente también por los miedos de las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto de forma resumida? Pues que si más adelante, si China lo que ha hecho es tener cada vez más deuda de Estados Unidos, lo que está haciendo es financiar a su rival comercial, porque precisamente al adquirir esos derechos de deuda, pues obviamente lo que hace es financiar a Estados Unidos y al mismo tiempo puede tener riesgo si más adelante Estados Unidos decide impagar a China como forma de sanción, pues obviamente en base a eso y para evitar ese riesgo, pues China se está deshaciendo de toda la deuda pública estadounidense precisamente para evitar esos riesgos. ¿Esto qué significa? Pues que si China cada vez se está deshaciendo de la deuda pública estadounidense, pues significa que mayor oferta, igual demanda, pues que la deuda pública estadounidense será menos atractiva. Y para que sea más atractiva para los inversores de deuda, pues obviamente esto lo que hace es que obligaría, entre comillas, a la Reserva Federal a mantener altos los tipos de interés o incluso a subirlos. Todo esto, por supuesto, si no quiere generar inflación, porque la capacidad que tiene la Reserva Federal, si hay mucha demanda de dólares, pues puede imprimir nuevos dólares, que si hay mucha demanda, pues obviamente eso no afecta de forma negativa a la inflación porque hay mucha demanda. Pero si ahora se reduce la demanda o se mantiene pero aumenta la oferta, pues no pueden seguir imprimiendo y por tanto eso, si decidieran imprimir, pues generaría inflación. Por tanto hay que tener cuidado con esto porque aquí ya cambiamos el discurso de expectativas para este año 2025 y los próximos años. Porque si China, que era uno de los mayores poseedores de deuda pública, cada vez va vendiendo más, va colocando en el mercado más deuda pública de Estados Unidos, obviamente se vuelve menos atractiva, lo que implicaría que obligaría a la Fed a mantener altos los tipos de interés o si imprime generaría más inflación porque hay menos interés, es decir, hay mucha más oferta y misma demanda y por tanto generaría mayor inflación para los Estados Unidos. Por tanto, esto genera una mayor incertidumbre en los mercados y obviamente es por esto, de forma resumida, por lo que hemos visto como muchas compañías, no solo las que te he presentado, sino también muchas otras compañías de otros sectores han caído esta semana
semana precisamente por toda esta incertidumbre macroeconómica. Entonces, como ves, esta semana hemos tenido mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados, donde han habido bastante presentación de resultados que han sido más o menos flojos según lo que esperaba el mercado, pero obviamente no solo las caídas que hemos visto son a causa de esos resultados, sino también por otras cosas aparte, como puede ser lo de los chips cuánticos de Microsoft y las implicaciones que tendrá, también la economía, cómo avanzará, si vendrá más inflación, si los tipos de interés se mantendrán altos o incluso subirán, cuando recuerda que en vídeos anteriores te comentaba que las expectativas para este año era de mantenerlos o que hubiera una bajada, pues ahora mismo hay algunos analistas que incluso están llegando a estimar que pueden haber subidas de tipos de interés, y como sabes, si bajan los tipos de interés esto implica caídas en la renta variable porque la renta fija se volvería más atractiva, y por tanto todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a este 2025 y próximo 2026. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de resultados, noticias e información, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.